Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, soy Montserrat Antón, Portafolio Manager de Capitales en Invex, y hoy estoy con Fernando Rodríguez y Bernardo Chávez, nuestros especialistas en renta variable, para platicar sobre un tema que ya hemos tocado en este foro antes, pero que sigue dando mucho de qué hablar, la inteligencia artificial. Y queremos discutir en particular el apoyo que ha dado a las inversiones en la bolsa e incluso a la economía, así como los riesgos y catalizadores que aún están pendientes en esta temática. Hola Montserrat, yo soy Fernando Rodríguez, un gusto saludarte. Sin duda la temática de inteligencia artificial ha sido un apoyo para los mercados. Y no solo eso, ha brindado el impulso necesario para los extraordinarios rendimientos de los últimos años. Aunque siguen existiendo catalizadores, bien dices que no hay que perder de vista los riesgos que existen alrededor de la temática y estamos listos para hablar de ellos hoy. Hola, soy Bernardo. Hola Montserrat, hola Fernando, un gusto. El tema de la inteligencia artificial, quizá el catalizador más importante de los mercados durante las últimas semanas. Y no nada más en Estados Unidos, en los mercados asiáticos el impacto ha sido muy notable también. En China, Corea del Sur, hasta en Japón. Y bueno, tenemos la temporada de reportes corporativos enfrente. Se espera mucho de los resultados en este sector y de los guidances. Muy bien, pues entremos en materia. Y ya lo decían ustedes hace un momento, ha sido sorprendente este año la fuerza que han tenido los mercados y uno de los eslabones cruciales para ello ha sido sin duda la inteligencia artificial. Es cierto que ha habido una serie de factores que han impulsado el apetito por riesgo, como ha sido la postura monetaria expansiva del Fed, así como un escenario menos adverso de lo esperado por la guerra comercial de Donald Trump. Pero si pudiéramos poner en orden de importancia estos eventos, me parece que la inteligencia artificial es el más relevante. Y lo podemos ver en las cifras. Si tomamos como referencia el índice de tecnología dentro del S&P 500, este ha ganado casi 20% contra solamente 14% del S&P 500. Y gran parte de esta expansión ha estado explicada no por una revaluación de múltiplos, que podría explicar en mayor medida este apetito por riesgo, sino por el crecimiento en las utilidades de las empresas. Y es que, si lo vemos un poco en números, en el año el rendimiento del sector, como les decía, de casi 20%, se explica en gran medida, en un cerca de 15%, por la expansión en las utilidades. De acuerdo contigo, Montserrat, y lo hemos platicado internamente. A pesar de la diversificación de portafolios que vimos en abril alrededor del Liberation Day de Donald Trump y la imposición de tarifas arancelarias, sirvió para impulsar mercados internacionales, el DAX en Alemania, el Nikkei en Japón, el Hansen en China e incluso el índice local, el IPC. Veíamos la capacidad de crecimiento de ingresos, expansión en márgenes, seguía y sigue concentrada en el sector tecnología, generando que algunos de estos índices se estancaran en el año ante la falta de nuevos flujos. Incluso, de acuerdo con Deutsche Bank, la tenencia de activos de renta variable estadounidense por parte de inversionistas extranjeros llegó a un máximo histórico de 18%, lo que limita la capacidad de estos índices antes mencionados de seguir su impulso. Sí, es interesante la manera en la que ha cambiado el terreno de lo que llevamos de la segunda mitad del año. Ya no son nada más las 7 magníficas del año pasado. Tenemos nuevos protagonistas, hay nuevas narrativas. Ahora está Oracle, que ha subido más de 20% desde su último reporte trimestral, que fue cuando anunció este acuerdo de $300,000 millones con OpenAI por sus servicios en la nube. Intel, que subió hasta 59% después de que el gobierno estadounidense anunciara que invertiría en la compañía. $8,000 millones por casi el 10% de Intel. Después se unió Nvidia con $5,000 millones. AMD revivió en estos últimos días, gracias también a OpenAI. AMD proveerá a OpenAI de chips de alto rendimiento y OpenAI tendrá la opción de comprar hasta el 10% de la compañía. Fue 41% de rendimiento en cuestión de días. La acción se estaba desangrando en 2024, así que valientes los que se quedaron ahí y no vendieron. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, estuvo hace unos días en CNBC diciendo que la demanda por sus chips Blackwell era tan alta que superaba su capacidad para satisfacer esa demanda. Así que aquí tenemos un exceso de demanda que puede representar una oportunidad para AMD. Y bueno, en cuanto a modelos de inteligencia artificial, Microsoft está buscando reducir su dependencia de OpenAI, siendo socio, por cierto, de OpenAI. Tenemos Anthropic, que está ya trabajando con Microsoft y IBM. Así que
creo ha sido una oleada de noticias en estos últimos meses que han elevado el optimismo alrededor de este sector. Y dentro de estas noticias, déjame recalcar unas que me parecen muy relevantes, ¿no? La que mencionabas de Oracle, en términos de su reporte, que sorprendió y que tuvo un desempeño, como tú bien dices, impresionante, el precio de la acción, así como también estos comentarios que hacen Nvidia respecto a la demanda potencial. Y creo que eso es una clave bien importante para la temática de inteligencia artificial. Y mientras el crecimiento sea un elemento presente, este puede seguir siendo un catalizador muy importante hacia adelante para que las bolsas pues se sostengan con estos máximos que lucen imparables y que sin duda generan cierto ruido, y que el sector tecnología siga siendo el impulsor de este rally que estamos viendo, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque estamos por conocer nuevamente las cifras del tercer trimestre y el crecimiento que se sigue esperando para las utilidades del sector es de casi 22%. Mientras que para el S&P en conjunto es de solo 8%. Nuevamente vemos que este sector sigue teniendo tasas de crecimiento de doble dígito y que está impulsado por esto que tú comentas hace un momento, Bernardo, sobre la demanda potencial que sigue existiendo en esta industria, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, Montserrat, pero la verdad es que no quiero sonar aguafiestas, pero en la próxima temporada de reportes, la verdad es que las compañías también van a tener que disipar muchas dudas sobre la capacidad de alcanzar rendimiento sobre las inversiones de CAPEX y los acuerdos que nos comentaba Bernardo. Al menos tener una línea de tiempo para saber, para que los inversionistas sepan cuándo van a ver esto ya en los fundamentales de las compañías. Incluso leía un reporte de la empresa consultora Bain que la ola de inversiones relacionada con inteligencia artificial tendría que generar hasta $2,000 millones anuales para 2030, y comparándolo en números, la verdad es que esto, lo que tienen que generar las herramientas de inteligencia artificial es más de lo generado por Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta y Nvidia combinadas en 2024. Eso es lo que nos da una idea del nivel de adopción que las herramientas de inteligencia artificial tienen que alcanzar para lograr estos rendimientos atractivos o incluso ver ya algo materializado. Claro, y este es un muy buen punto el que mencionas, y creo que ya entrando en materia un poco de lo que nos cuestionábamos al inicio de esta discusión, de qué sigue hacia adelante, hablamos de las fortalezas, ¿no?, de este crecimiento potencial, pero el punto que mencionas, Fernando, es sumamente relevante, ¿no? Los cuestionamientos que hay sobre las inversiones de capital de estas empresas y la rentabilidad que tengan. Y por eso la pregunta que hoy se está forjando más en la mente de los inversionistas es: ¿estamos o no estamos en una burbuja de tecnología? ¿Qué tan rápido podría romperse partiendo de estos riesgos que vemos hacia adelante? Evidentemente no hay una forma fácil de saberlo, y nunca el timing nunca es perfecto en los mercados, y no estamos aquí buscando hacer un juicio de valor si es o no una burbuja o si es o no momento de invertir en tecnología, sino simplemente llegar a una conclusión sobre qué es lo que está pasando y poner puntos sobre la mesa al respecto. Y aquí, recopilando un poquito lo que decía, hay similitudes respecto a lo que vivimos en la era del 2000 con el .com. El principal es que pues, sigue habiendo una accesibilidad a dinero barato por el descenso en tasas de interés que podría incluso ser más amplio hacia adelante. Y también hay una similitud en el incremento, en el apalancamiento que se está empezando a ver en algunas empresas del sector, y que esto pudiera poner en riesgo la salud financiera que ahora gozan varias empresas. Tú mencionabas, va a ser muy importante conocer los flujos, las inversiones de capital, y esto pues sin duda, aunque hoy no es un riesgo, pues sí puede empezar a generar cierto ruido y cuestionar más valuaciones que sin duda lucen elevadas. Y también otro punto importante respecto a otros momentos en donde el mercado se ha entusiasmado mucho es que existe una constante narrativa para justificar que las valuaciones son correctas, y esto puede también ser una señal de cegarnos a que las valuaciones deben de estar ahí porque el crecimiento la amerita, pero hay elementos de riesgo que no podemos perder de vista. Sí, la verdad es que agarrando la última idea que mencionas, la verdad es que nadie sabe la capacidad de ingresos que van a tener las herramientas de inteligencia artificial, toda la inversión que se está haciendo, cada vez lo vemos más presente en nuestro día a día. Pero totalmente de acuerdo en que hay muchas similitudes con burbujas anteriores que también sucedieron en el sector tecnología, y la verdad es que un factor que tomaría que Bernardo a lo mejor nos dio una pista, y se lee y se nota y se cuestiona incluso cada vez más en el sector, es la circularidad de los acuerdos corporativos que hemos visto, y este término que parece nuevo que se llama, bueno, catalogado vendor financing, en el que prácticamente la compañía que proveerá servicios, chips, poder computacional, infraestructura, semiconductores,
prácticamente toda la cadena de suministros que se necesita para la inteligencia artificial fondea de alguna manera a la empresa que está proveyendo el servicio. Entonces, limitas mucho que se permee el beneficio económico hacia otras industrias de la economía, a pesar de que hay otras industrias, y creo que lo hablaremos más adelante, que se benefician de las herramientas de inteligencia artificial, pero sí limitas mucho ese efecto positivo hacia otras empresas y otras industrias. Y bueno, aquí, ahorita que haces referencia a este tema de que puede limitar el beneficio en la economía, es cierto que sí está siendo un catalizador mucho más importante en la parte de tecnología, que se puede poner a otros sectores, pero me parece también interesante ver cómo el efecto que está teniendo en el crecimiento de la economía, ¿no? Hay varios reportes que hemos leído en donde se habla de que si no fuera por las inversiones de capital, de activos fijos que estas empresas están realizando, estas empresas de tecnología están realizando, la economía ya podría incluso estar en recesión, ¿no? Y también se habla mucho de cómo este componente se ha vuelto una parte muy importante en la construcción del PIB de Estados Unidos versus otros periodos en la historia en donde el consumo era tradicionalmente el elemento más relevante, y hoy las inversiones en CAPEX, en activos fijos, está empezando a tener un punto bien importante, ¿no? Y bueno, retomando el tema del apalancamiento que mencionaste, Monse, si observamos los balances de las 7 magníficas, son empresas con niveles sanos de pasivos. Revisando los últimos reportes de estas compañías, bueno, en el caso de Microsoft, el valor de su pasivo representa el 45% del valor de su activo. En el caso de Meta es el 34%, Alphabet 28%, Nvidia 29%. Estas compañías logran generar tanto cash flow que con eso han logrado financiar sus elevados montos de CAPEX. Pero, como dices, comenzamos a ver señales de apalancamiento en algunas compañías. Por ejemplo, regresemos a Oracle. El valor de su pasivo, $156,000 millones, es el 86% del valor total de su activo. Y esto es al 31 de agosto. Y como para cumplir el acuerdo que tienen con OpenAI, deben invertir en su infraestructura de nube e inteligencia artificial. Hace una semana hicieron una emisión de $18,000 millones en deuda. Así que sí puede ser un riesgo que empiecen a surgir más compañías que comiencen a recurrir a estos niveles altos de apalancamiento por esta necesidad y prisa por invertir en el desarrollo de esta tecnología. Otro de los riesgos que se ven es que todo está girando alrededor de OpenAI. OpenAI tiene acuerdos con Oracle, con AMD, Samsung Electronics y SK Hynix en Corea del Sur. Es uno de los eslabones más importantes de la cadena de valor de la inteligencia artificial, por lo que si la empresa muestra señales de no poder cumplir con estos acuerdos, varias compañías se verán afectadas, si no es que el sector completo. Y bueno, también está China. China tiene varias formas de ejercer presión sobre este sector, como ya lo hemos visto en estos días. La mayor parte de las tierras raras utilizadas para la fabricación de chips vienen de China. Mucha de la demanda de chips a nivel global también viene de China. Y finalmente también está esta relación que tienen con Taiwán. Relevante por Taiwan Semiconductors, la compañía que por el momento cuenta con casi un monopolio en la manufactura de semiconductores avanzados, que requieren todas estas compañías que hemos mencionado. Totalmente de acuerdo contigo, Bernardo. Y la verdad es que el punto de la relación de China y el control de las tierras raras que se utiliza dentro de la industria ha ganado muchísima relevancia, sobre todo últimamente cuando parece ser que volvemos a ver una discusión en tema de materia de acuerdos comerciales y política comercial entre la administración de Donald Trump y China. Entonces va a ser un punto muy sensible para ver el impulso que pueda seguir teniendo la industria. Y bueno, creo que hemos hablado de muchos temas y creo que vamos a ir resumiendo un poco antes de concluir esta conversación. El punto más importante es la temática de inteligencia artificial va a seguir presente en la narrativa del mercado, en la narrativa del crecimiento de la economía. Hay un mercado potencial que aún luce inmenso y difícil de medir y acotar. Hay similitudes con otros episodios de mucha eficiencia, de un movimiento muy rápido en el mercado que genera estos cuestionamientos sobre las valuaciones,
lo que podríamos argumentar que es la principal diferencia respecto a otros episodios que detonaron una crisis en las bolsas es que si bien el nivel de apalancamiento, como tú bien decías, Bernardo, se ha incrementado, sigue estando contenido respecto a la historia y sobre todo esta fuerza en la generación de flujo de estas empresas pues sigue haciéndonos tener un poco más de convicción en que no hay necesariamente un elemento de riesgo muy importante respecto a la salud financiera de estas empresas. Ahora, dejando esto de lado, ¿cuáles sí son los elementos de riesgo que podemos empezar a ver? Uno muy importante es esta parte que nos mencionaban ya ustedes dos de este vendor financing, esta pues ciclicidad que existe en las empresas que forman parte de la cadena y que si un eslabón se rompe, inclusive pues un eslabón de los principales dentro de esta cadena tiene alguna complicación como pudiera ser OpenAI o como pudiera ser Nvidia, pues el daño podría ser relativo al resto de la cadena y pues estar teniendo mucho cuidado respecto a la salud financiera de las empresas. Y también sobre la velocidad, como tú bien decías hace un momento, Fernando, sobre la velocidad para generar retornos sobre inversiones, que además se vuelven obsoletas más rápido que antes, ¿no? Estos son puntos que creemos que es muy importante tener sobre la mesa y cuidar de cara a lo que venga hacia adelante para poder tener una mejor interpretación de la información y sobre todo pues proteger un poco nuestros portafolios de inversión. Una premisa importante evidentemente aquí también es que la diversificación en las carteras pues es una estrategia que debemos de mantener en mente, ¿no? Para evitar riesgos de un ajuste y en especial cuando vemos que los rendimientos positivos no son exclusivos de empresas de tecnología y que podemos encontrar también valor en otras áreas del mercado para pues seguir aprovechando el auge que tiene el mercado sin poner en riesgo necesariamente los portafolios. Sí, la verdad es que estoy de tu lado sobre la diversificación, Montserrat. Sabemos que como buenos financieros la diversificación y no tener todos los huevos en la misma canasta siempre es el punto base de toda conversación. Pero lo mencionabas un momento, la verdad es que por más que los rendimientos extraordinarios estén centrados a lo mejor en el sector tecnología, la cadena de suministro sea muy pocas empresas y lo que hemos platicado, no podemos dejar de lado que toda la eficiencia y optimización que las herramientas de inteligencia artificial al final de cuentas ayudan a muchas empresas. Lo hemos visto en el sector industrial, en el sector financiero, el sector salud, incluso con tecnología para detectar enfermedades desde antes. Entonces, creo que definitivamente podríamos voltear a ver muchas otras empresas en las que las métricas financieras y resultados se van a ver muy beneficiados por las herramientas y bueno, esperar que esto se materialice para poder ver que se permee, por así decirlo, repito, bastante importante hacia otros sectores de la economía. Pues muchas gracias a ambos por su tiempo, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Seguramente tendremos más oportunidad para platicar de esa temática y muy probablemente después de la temporada de reportes para ver qué información adicional obtenemos de la fuerza justamente financiera de estas empresas tan importantes en el sector. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.